de Cablevisión con tu tarjeta de crédito o débito. Así es, ahora puedes usar cualquiera de tus tarjetas sin recargo adicional. Solo tienes que acercarte a nuestra oficina principal en Avenida Nicolás de Piérola, 766, Urbanización Primavera, porque siempre pensamos en ti. Cablevisión, el servicio de cable más internet para todos. Hola mi linda familia que recicla y crea. ¿Quieren encontrar los trabajos más bonitos con material reciclado? Ya puedes crear las mejores manualidades para tu colegio o tu hogar. Aquí encontrarás creativos disfraces para nuestros engreídos, maquetas súper útiles para el cole, bellos adornos para lucir nuestro hogar y muchas más manualidades que crearás fácilmente. No te pierdas del paso a paso de las cositas más creativas de todo internet. Solo síguenos aquí en nuestra fanpage Mujer Virtuosa Recicla y Crea. Muéstranos tu creatividad. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que degustaste un cevichito? Compadre, ya no vivas de los recuerdos, pues la cochera de fe te pone el cevichón de pescado o de conchas negras. Tú eliges. Haz tu pedido ya mismo al 968-751-035. Al toque que se acaba, ¿ah? Más por acompañarnos en una nueva edición de El Multiplicador. Hoy tenemos un programa estupendo para ustedes y tengo conmigo hoy el pastor Benjamín Castillo. Luego vamos a conversar con el pastor. Él es el vicepresidente de la Fraternidad de Pastores de la Libertad. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo. También es cantautor y director general del Ministerios. Bueno, pastor, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí hoy para conversar un poco sobre, bueno, su vida antes de conocer a Cristo y luego ya su vida como cristiano. Y, bueno, si puedes introducirle un poco, darnos un poco de cosas más sobre su persona. No sé, eres aquí de Trujillo, ¿no? Creo. Gracias Scott, gracias a todos los televidentes, la audiencia también de las redes. Estamos en televisión digital, obviamente en cable, en el multiplicador. Muy agradecido por esta oportunidad de poder conversar. Siempre es grato, amigos, oyentes, hermanos también que nos están viendo hablar de la voluntad de Dios que se hace aquí en la tierra. No sé si ustedes se han percatado, en el Padre Nuestro dice una expresión bastante peculiar que lo hemos hablado desde niños, pero quizá no reparamos en ella. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra. Es una frase, obviamente es la palabra de Dios y es el Padre Nuestro, pero es poderosísimo entender de que el desafío de nosotros como cristianos, Scott, es hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, aquí en la tierra.
Amén. Y esperamos que cada decisión que tomemos, cada circunstancia que vivamos, y como hoy, en este programa también de Scott, pues estemos haciendo la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Gracias y buenas tardes para todos. Gracias, pastor. Sí, eso es algo que desde el inicio con mi hijita estoy tratando de instruir a ella, ¿no?, en esta idea. Y es algo muy importante, ¿no?, que podemos enseñar a nuestras pequeñas y a los demás de la iglesia la importancia de hacer lo que es voluntad de Dios. Y bueno, la Biblia habla mucho de las bendiciones y las maldiciones que vienen cuando estamos en su voluntad y cuando estamos afuera, ¿no? Bueno, gracias otra vez por estar con nosotros. Y ahora vamos a un segmento que hacemos cada semana que se llama Negocios Piadosos. En este segmento hablamos con una pequeña reflexión sobre un pasaje bíblico para los empresarios. Hoy día vamos a tocar un pasaje que viene de Deuteronomía, capítulo 8. Deuteronomía, capítulo 8, los versículos 11 hasta 20. Y luego yo voy a leerlo y luego el pastor va a dar reflexión sobre este pasaje para el día de hoy. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiquéis buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ese es el pasaje que vamos a reflexionar hoy en día, y ahorita quiero invitar al pastor Benjamín para darles una pequeña reflexión sobre este pasaje para los empresarios. Pastor. Gracias, sí, en realidad, como decíamos, la palabra de Dios es poderosa. Entender, amigos, empresarios, emprendedores, que todo está bajo la cobertura y la voluntad de Dios, y eso tenemos que cada día pues entenderlo para poder, como bien decía Scott, qué hermoso es saber de que nuestros hijos puedan contar con nosotros, y nosotros pues educarlos y criarlos en la palabra de Dios, criarlos en los valores y en las virtudes que son necesarias. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando venimos a Él y nos convertimos en sus hijos, podemos entablar esa relación
que normalmente no la podemos tener cuando no conocemos de Dios o no conocemos a Dios. Por eso que Dios, amigo, hermano que nos estás viendo, deja a su bendita palabra. La palabra de Dios, no lo olvide, que es la lumbrera de nuestro camino, la luz que alumbra nuestros pies en nuestro derrotero, en nuestro caminar. Y si la palabra de Dios lo dice, es importante reconocerlo. Por eso en el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio, el Señor iba estableciendo los lineamientos. Usted como empresario sabe, dentro de esa empresa hay decálogos, hay normas, hay filosofía para que funcione su negocio. Pues Dios, para que funcione nuestra vida espiritual, para que tengamos la herencia eterna, para que podamos ser salvos de esta vida pues corrupta, oscura en esta tierra, nos deja su palabra. Y la palabra de Dios nos dice acá como esencia de que todo lo que hagamos, mire, todo lo que emprendamos, todo lo que alcancemos, los objetivos, las metas que nos tracemos, siempre están o deberían estar expuestas a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que nos vaya bien, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor prospere nuestro camino. El Señor quiere, de verdad, el Señor, como dice la Biblia, como un padre a un hijo, Él quiere bendecirlo. Dice la Escritura también en los Evangelios, Scott y amigos que nos ven, que si nosotros, los seres humanos, siendo hombres malos, sabemos dar buenas dádivas, sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos no les dará lo que le pidan, y más aún si piden al Espíritu Santo, que finalmente es lo más precioso, pero también quiere bendecirnos. Entonces acá la Escritura, audiencia, nos está invitando pues una vez más y sobre todo exhortando, porque en la vida del ser humano, Scott, hay dos caminos por donde la veamos. Siempre habrá dos caminos, el del bien, del mal. El camino amplio, el camino angosto. El camino de la luz, el camino de la oscuridad. El camino de la pureza, de la santidad, el camino del pecado. Y usted lo va a encontrar eso desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos caminos. Es más, Dios dice, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor nos muestra con claridad, amigos queridos, la realidad del ser humano sin Dios, un camino, y con Dios, otro camino. Entonces acá la Biblia nos dice, si tú sigues el camino con Dios, de Deuteronomio, tú recibirás esto. Y el Señor empieza a enunciar las bendiciones. Porque Dios es Padre y Dios es bueno. Pero también nos dice, hay otro camino. Y si tú decides elegir ese camino, las consecuencias son estas. Lastimosamente, Scott, el ser humano ha decidido o decide continuamente pues ir por el camino oscuro, por el camino amplio, por el camino que no conecta con la divinidad, y conocemos las consecuencias. La Biblia dice, el camino amplio, su fin es de muerte y muerte eterna, de destrucción. El camino oscuro lleva, la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga de la oscuridad, de la vida de pecado, es muerte espiritual. Entonces acá, gracias por las Escrituras, Scott, de verdad, maravillado con las cosas del Señor. Dice, si no, acuérdate de Jehová, o sea, medita en su palabra, reconoce, verso 18, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ve que si Dios quiere bendecirnos, ve que si Dios quiere prosperar lo que sus manos laboran, se esfuerzan y emprenden, pero el Señor dice, acuérdate, es decir, medita en mí, escudriña en mí, vida espiritual, en mi reino espiritual, para que todo lo que hagas incluye tu empresa, tu negocio, las riquezas, si Dios te ha llamado para eso, y eso hace confirmar el pacto que Dios hizo a través de Abraham, por ejemplo, a quien le dijo, por medio de ti y a través de ti serán benditas todas las naciones. Entonces, la labor de tus manos, y con esto termino, amigo, va a recibir una bendición, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que el impío que trabaja también prospera. Que la gente que es mala muchas veces crece. ¿Por qué? Porque trabaja duro y todo, pero no se acuerda del Señor. Y tarde o temprano, todo lo que ganó,
todo lo que amasó no va a ser una bendición para él, menos para su familia. En cambio tú, si decides alinearte, como enseña la Escritura, a la bendita palabra de Dios, vas a ser un emprendedor exitoso, vas a crecer en lo que Dios pone en tus manos, pero a tu lado siempre, escúchame bien, siempre estará nuestro Dios. Así que ánimo, fuerzas, pilas, por más que estés en cualquier circunstancia, Dios te está hablando en esta tarde, noche casi, así que continuamos, Scott. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias por su reflexión. Y bueno, solo quiero agregar dos cosas de lo que ha compartido, porque creo que muy fácil también es el camino amplio, ¿no? Y creo que muchas veces decidimos en tomar este camino porque es fácil y no estamos mirando mucho más allá a lo que es ahí, aunque a veces sabemos que estamos para llegar a un punto que no es lo que deseamos. Y la otra parte que quería también mencionar es lo que es el orgullo. Yo creo que eso también es algo que es una de las cosas que por lo mínimo por los hombres, y yo creo que por todo ser humano, es algo que siempre viene, ¿no? Y como dice en versículo 17, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo creo que muy fácil para los empresarios que llegamos a este punto de tener un poco de éxito, y es en ahí donde viene el enemigo para decir, mira lo que has hecho. En nosotros, si no estamos muy firmes en nuestra fe, muy firmes en la palabra de Dios, vamos a escuchar eso y va a entrar este orgullo y vamos a decir, sí, mira lo que yo he hecho, ¿no? En lugar de decir lo que debemos, cuando estamos bien plantados en Cristo, podemos escuchar eso del enemigo y decir, no es de mí, eso es porque Dios me ha traído todas esas cosas buenas. Y Dios es el que multiplica las cosas de mi vida. Con eso vamos a la pausa y regresamos para conversar más con Pastor Benjamín. Para bien o para mal, el mundo cambió, y con él, nuestra forma de lucir. En la nueva normalidad, la salud vale más que la comodidad. Por esa razón, las personas preferían Biomask, pues ningún otro distribuidor repartía mascarillas y protectores visuales a domicilio sin ningún costo adicional. Con Biomask, el delivery es gratis. Hola mi linda familia que recicla y crea. ¿Quieren encontrar los trabajos más bonitos con material reciclado? Ya puedes crear las mejores manualidades para tu colegio o tu hogar. Aquí encontrarás creativos disfraces para nuestros engreídos, maquetas súper útiles para el cole, bellos adornos para lucir nuestro hogar y muchas más manualidades que crearás fácilmente. No te pierdas del paso a paso de las cositas más creativas de todo internet. Solo síguenos aquí en nuestra fanpage Mujer Virtuosa Recicla y Crea. Muéstranos tu creatividad. Continuamos ahora con nuestra conversación con mi hermano Pastor Benjamín Castillo. Gracias otra vez, Pastor. Y en este
parte vamos a iniciar con un pequeño rompehielo. Y para hacerlo, lo que hacemos aquí es pedir su día de cumpleaños. Y en base de eso tengo aquí 31 preguntas. Y voy a tocar el número que cae su cumpleaños. Entonces, ¿en qué día nació, pastor? Wow, ¿digo el mes también o el día nada más? Primero día y luego vamos a tocar su mes en el otro bloque. Ah, ya, el 9. El 9. Ya. 9. Aquí dice, si pudieras ir a cualquier parte del mundo ahora mismo, ¿a dónde irías? Wow. Bueno, esa pregunta era para antes de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Wow, qué tremenda pregunta. ¿A dónde iría? Bueno, he viajado mucho en realidad, yo también por el mundo, pero me gustaría, tengo pendiente un viaje, quisiera ir a Cuba. Ah. Sí, quisiera ir a Cuba. Sí. Sí, yo creo que con mi esposa estamos más, porque ella siempre quiere ir a Italia, entonces estamos con unos planes, ojalá, si Dios quiere, para el 10º aniversario de nuestra boda, quizás en irnos a Italia en unos 3 años más o menos. Bueno, gracias, pastor. Me hace también pensar un poco en dónde quiero ir. Ahorita quiero escuchar un poco de su testimonio. Yo recuerdo cuando recién hemos conocido y me estaba compartiendo un poco de su testimonio. Y bueno, para mí siempre es interesante escuchar testimonios de personas que son diferentes, porque a veces, como yo crecí en una familia cristiana, muchos tienen casi lo mismo, ¿no? Su experiencia es muy similar. Y los que no han crecido en una familia así es distinto. Yo creo que para todos es un ánimo escuchar testimonios y cómo han llegado a los pies de Cristo. Entonces, por favor, si puedes compartir un poco sobre... Claro, normalmente yo suelo entrevistar, ¿no? Ahora me están entrevistando, me siento raro. Sí, pero es un honor, siempre digo, amigos, poder hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque como acabamos de leer, ¿no? En las Escrituras, pues a Él se lo debemos todo. En Hebreos también dice, en Santiago, dice, no digas que voy a hacer esto mañana, pasado, la siguiente semana, sino di si Dios quiere. Por eso intentamos pues vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ponernos en las manos del Señor. Bueno, y esa es la historia de mi familia. Scott, mira, somos 9 hermanos. 9 hermanos. 6 varones y 3 mujeres. Bueno, tuvimos la peculiaridad o particularidad que viven la mayoría o muchos, una inmensa mayoría en Latinoamérica, de que mi madre crió a sus 9 hijos sola. Wow. Una mujer luchadora, está viva todavía, guerrera, llena de vigor para sacar adelante a sus hijos. 9 hijos y con una mujer que se fajó, decimos en Perú, literalmente se puso toda la coraza de la fe para poder educar y criar bien a sus hijos. Y miren que Dios la cuidó, Dios la guardó, y vivíamos pues en un barrio muy, muy bravo en la ciudad, muy peligroso, pero allí mi mamá nos logró criar. Entonces crecimos desde pequeños, luchando, emprendiendo, trabajando. Yo recuerdo trabajar desde los 6 años más o menos, con mis hermanos pequeños para traer las cosas a la casa, la comida, los víveres, porque no teníamos el referente, ¿no? Solo mi madre, y era muy difícil la situación. Perú era muy pobre, ¿no? Ha sido muy pobre Perú, años 80, los 90. Entonces, en esa coyuntura, Scott, crecimos. Y bueno, tuvimos la bendición de que mi madre siempre nos educó para el estudio, siempre nos impulsó para estudiar. Decía, ustedes tienen que estudiar para que crezcan con valores, para que crezcan con otro tipo de conocimiento. Y bueno, estudiamos la secundaria, logramos entrar a la universidad. En ese entonces, bueno, postulaban 15,000 personas. Scott, había una universidad nada más, pues no, una
y recién nacía la UCB, recién nacía la UPAO, que no había, solo había la Nacional, la Universidad Nacional de Trujillo. Postulábamos 15.000, 20.000 jóvenes, ingresábamos solo 1.000, 1.500 o 2.000. O sea, nosotros teníamos, así decíamos, ¿no? ¿A cuántos tienes que votar tú? Yo tengo que votar a 20, ¿no? O a 15 para entrar. Entonces Perú era pues una historia bastante, parecía el viejo oeste de las películas de cowboys de los Estados Unidos, cuando todo era primitivo, porque no te olvides que había el terrorismo también, había mucha influencia del terrorismo, se derrumbaban las torres de luz, de alta tensión, no había luz varios días. Hubo el gobierno del presidente del año 87, 88, que fue el peor desastre de nuestra historia económicamente hablando. Hacíamos colas, Scott, para comprar, en ese entonces había mucho querosene, cocinas de querosene, para comprar el pan, para comprar la leche. O sea, el Perú llegó a un extremo, pues, tipo Venezuela, ¿no? Como está pasando en nuestro país hermano ahora, ¿no? Entonces, mira nuestra niñez, ¿no? Cómo crecimos. Por un lado la sociedad, por un lado el sistema, por un lado crecer sin padre, y por otro lado una mujer como mi madre que te impulsa a salir adelante en medio de toda esa crisis. Entonces crecimos con ese empuje, pero también con esa decepción, ¿no? De no tener a un Estado, pues, como sucede de repente en Europa, donde tratan con mayor énfasis de ayudar a la gente, ¿no? Acá literalmente se abandona a las personas. Hoy mismo Perú tiene entre 25 y 30% de pobres. O sea, de 10 personas, 3 son pobres. Y eso es un índice bastante elevado. Entonces, imagínate el escenario, año 88, 89, 90, entra Fujimori y da un autogolpe encima, ¿no? O sea, el 92. Y una crisis tremenda, ¿no? Pero, repito, mi madre, una mujer muy valiente, muy llena de fuerza interior, nos impulsó para estudiar. Y crecimos entonces en esos dos escenarios, de crisis social, de crisis política, de crisis económica, y interiormente pues lleno o vacío de muchos valores, porque el papá normalmente es el que te infunde, te da cobertura, te da seguridad y pone autoridad en el hogar. Mi madre lo hizo, pero no alcanzó porque éramos 9, no. Mientras educaba 4 o 5, ahora gracias a Dios puedo reír, ¿no? Entonces, que crecí, y creo que mis hermanos también, crecimos en esa convulsión interior. Y lo cuento porque quizá muchos están viviendo así, quizá muchos han vivido así, y tienen cosas interiores que todavía no resuelven, Scott. Entonces, lo cuento para poder llegar después, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas? Entonces, crecimos muy llenos de amargura por ver un país tan pobre, sin oportunidades, un hogar de alguna manera sin la cobertura paterna, con ese resentimiento, ¿no?, interior que viven millones de personas cuando no ves que tu hogar funciona, o lo que se llama de alguna manera un hogar disfuncional. Entonces, y en ese entorno estudiamos en la universidad, porque todos mis hermanos lograron estudiar, gracias a Dios y a mi madre, y bueno, y crecimos y salimos y viajamos mucho también, y llegué a terminar la universidad, y es ahí donde me pongo a pensar, digo, ¿ahora qué hago? Como ingeniero industrial, estudié la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, y nos enseña mucho el tema de negocios, mucho el tema de gerencia, de management y todo eso, ¿no? Entonces, estaba en esa disyuntiva, viajar otra vez, irme de viaje lejos, o quedarme a querer hacer un emprendimiento y tomar una decisión económica. Y bueno, opté por lo segundo, y ahí empieza un poco la historia, digamos, de entrar en los negocios, de entrar en la vida de emprendedor, y claro, al poco tiempo conozco a Jesucristo, valga verdades. Entonces la historia es bastante peculiar, ¿no? Pero digamos, el antes, Scott, o la plataforma social, coyuntural, contextual, viene de esa historia del Perú, ¿no? Wow. Gracias, pastor. Interesante, porque sí escuché, ¿no? Porque tengo varios años ya aquí en Perú viviendo, y
Durante ese tiempo siempre escuchaba un poco de cómo era los años 80, los 80s, 90s, pero interesante escuchar un poco más sobre Trujillo mismo y cómo era en esos tiempos y postularse en una sola universidad y esas cosas. Sí, es importante saber todo nuestro contexto, ¿no? Cuando estamos pensando en cómo las cosas han cambiado, no solo para nosotros mismos, pero también para el pueblo aquí y todos los ciudadanos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos para conversar más con nuestro hermano Pastor Benjamín. Amén. Para bien o para mal, el mundo cambió, y con él, nuestra forma de lucir. En la nueva normalidad, la salud vale más que la comodidad. Por esa razón, las personas preferían Biomask, pues ningún otro distribuidor repartía mascarillas y protectores visuales a domicilio sin ningún costo adicional. Biomask, el delivery es gratis. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que degustaste un cevichito? Compadre, ya no vivas de los recuerdos, pues la cochera de fe te pone el cevichón de pescado o de conchas negras. Tú eliges. Haz tu pedido ya mismo al 968-751-035. Al toque que se acaba, ¿ah? Hola mi linda familia que recicla y crea. ¿Quieren encontrar los trabajos más bonitos con material reciclado? Ya puedes crear las mejores manualidades para tu colegio o tu hogar. Aquí encontrarás creativos disfraces para nuestros engreídos, maquetas súper útiles para el cole, bellos adornos para lucir nuestro hogar y muchas más manualidades que crearás fácilmente. No te pierdas del paso a paso de las cositas más creativas de todo internet. Solo síguenos aquí en nuestra fanpage Mujer Virtuosa Recicla y Crea. Muéstranos tu creatividad. Continuamos otra vez con mi hermano Pastor Benjamín. Primero quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Aya Home, Cocina Fusión. Vive una experiencia increíble en el sabor. Ideas creativas, amamos los detalles. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros otra vez, Pastor. Gracias a los que están mirando el programa por conectar otra vez. Y vamos a seguir ahorita conversando con el pastor y vamos a hablar de ahorita, pastor, si me puedes compartir un poco de su experiencia ya conociendo a Cristo y qué pasó. Ya tomaron la decisión de no viajar otra vez, pero quedarse aquí y iniciar con un negocio, y muy pronto conocí a Cristo. Entonces, ¿cómo era esta experiencia? Sí, entonces, bueno, salí de la universidad muy empilado, muy intrépido, y obviamente hablo también del tema personal para que no desligarnos, ¿no? Porque el éxito o el emprendedurismo viene también de cómo tú estás interiormente. Porque puedes alcanzar muchas cosas, pero si dentro no estás bien, entonces con el tiempo, tarde o temprano, también las cosas se derrumban. Entonces, tomé la decisión, salí de la universidad y al frente de la Universidad de Trujillo, en la avenida Juan Pablo II, pues había como 10 negocios. Yo salgo y empiezo a hacer mi tesis y veo que sacan copias, que empastan, que hacen las impresiones, la imprenta. Y digo, oye, esto podría ser un buen negocio porque primero la universidad o la educación siempre ha existido.
en términos naturales, ¿no? En la Tierra, ¿no? Siempre van a haber nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Entonces el servicio siempre se va a necesitar. Y me puse y miré la universidad y dije, el mercado está allí. El mercado está allí y siempre va a estar ahí. y me vino ese ímpetu, esa idea, ¿no? Una gran idea, ¿no? Y empecé a investigar. Como iba todos los días a hacer mi tesis, a empastar, a imprimir, a comprarla. Y yo averiguaba, apuntaba, ¿no? ¿Dónde empastan? ¿Cuánto está el papel? ¿Dónde es la imprenta? ¿Dónde cortan? ¿Dónde venden la tinta? Y empecé a hacer mi lista de preguntas en todas esas semanas que duró todo el proceso del trabajo con la tesis. Y entonces, ¿no? Pero no tenía dinero. Entonces, claro, por eso son etapas, ¿no? Primero es el sueño, luego viene la parte de la inversión y luego las siguientes etapas, ¿no? Entonces fui, conversé con un amigo, una amiga, ya yo tenía varias semanas dándole vuelta y le digo, oye, mira, hay esta idea, porque en la universidad ahora hay 2 cuadras, ¿no? O 3. Antes había pues media cuadra, o sea, habían 8 o 10 cabinas, 10 negocios. Y le digo, no, yo no puedo, no creo. Y yo le digo, no, sí se puede, vamos, hay pocos y mira, hay 15.000 alumnos adentro y con el tiempo inclusive podemos pedir para entrar a la universidad, en alguna facultad y podemos desde adentro también empezaron a fluir las ideas. Y yo lo apuntaba, yo lo guardaba esas ideas. Entonces lo animé a la persona, me dijo, ya, ¿pero qué tienes? Bueno, yo tengo un escáner y una computadora. Yo no tengo nada. Y yo busqué un amigo también, el amigo me dijo, mira, puedo conseguir una fotocopiadora. El hecho es que conseguimos un escáner, una fotocopiadora feíta, chiquita, y una computadora Pentium 2, si no me equivoco, ¿no? Y conseguimos una pequeña impresora. O sea que fue una inversión muy básica, digamos, yo de mi parte no lo tenía, pero logré hacer las conexiones. Y yo era, digamos, el socio fundador, pues el mayoritario por la idea, y porque iba a estar allí promoviendo todo, ¿no? Claro. Entonces, y aparte ellos tenían en su casa la computadora que lo usaban para un tema personal, pero ya lo estaban usando ahora para un tema comercial. Y fue tremendo, fue increíble. Al año teníamos 15 computadoras, 6 fotocopiadoras, ya repotenciadas, ¿no? Seminuevas, como se venden en el mercado, varias impresoras, escáneres. El hecho de que al año también ya teníamos 3 locales, o sea, no era un lugarcito pequeño, sino eran 3 cocheras grandes. Y fue impresionante, fue todo un año de desafíos, de emprendimiento, de sueños, porque uno sale de estudiar, ¿no? Y dice, wow, ¿qué hago ahora? Y hacer las cosas personales o propias, pues, generan en ti un desafío bastante interesante. Y logramos promover en poco tiempo, en menos de un año, pues, empezar a crecer muy rápidamente, ¿no? Wow. Y decidieron dejarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, entonces... luego del año crecimos, nuevamente tuvimos, como te digo, 4 lugares más donde empezamos a hacer las conexiones para buscar la imprenta. Varios amigos venían a verme, querían invertir porque veían que había crecimiento, había perspectiva, se llama, no había proyección de hacer las cosas bien. Pero exactamente al año, conozco a Jesucristo. Al año de estar creciendo, de estar haciendo negocios y todo eso que usted como empresario sabe, ¿no? Que hay dentro de su corazón. El empresario siempre es un tipo activo, un tipo emprendido, ¿no? Entendido de lo que hace y está siempre en esa actividad y no tiene tiempo para otras cosas normalmente. Pero, como te digo, como veníamos de una etapa bien dura del país y personalmente en el tema familiar había un tema interior, porque desde los 15 años más o menos mi familia y yo, calculo esa edad, éramos muy buscadores de respuestas en la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué trae la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? Nos hacíamos muchas preguntas cuando conversaban con mis amigos, y seguro si alguno se me está viendo va a confirmar eso. Nos buscábamos mucho el tema de filosofía, de respuestas en la vida, ¿no?
Entonces, pasado el año de los negocios, pues yo empiezo de nuevo a decir, ¿y qué es la vida? Negocios, emprendimientos, carreras, profesión. Y allí es donde tengo la gracia, la dicha de que un hombre de la Iglesia Bautista me predique el Evangelio de Dios, justo en el negocio. Porque él iba a que haga impresiones a la imprenta para el trabajo evangelístico de la iglesia, cómo plantar iglesias, discipulado. Y me decía, ¿cuándo escuchas la Biblia? Le digo, no, yo soy cristiano, pero un día no quiero que hablarte de Dios, pero yo soy cristiano. Y un día, un año después de fundar los negocios, ¿me puedes dar unos minutos? Me dice, claro, porque bueno, deja un rato tu negocio, lo dejé. Y me dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, soy cristiano, soy una persona buena, no hago daño a nadie. ¿Me permites hablarte lo que dice Dios respecto a la humanidad y a ti mismo? Claro, y yo en mi humanidad estaba seguro que me iba a decir lo que creía que me iba a decir. Pero él empezó a hablarme, hermanos, amigos, la bendita palabra de Dios. Empezó a decirme todo lo que Dios quiere decirnos siempre. Que el Señor me amaba, que el Señor me estaba buscando, que el Señor estaba tocando mi corazón y me desnudó interiormente. Me vi desnudo ante la realidad de la palabra de Dios. No tuve salida, no tuve escapatoria, y gloria a Dios que no tuve salida, porque si me hubiera escabullido, quién sabe si ahora estuviera en los caminos del Señor. Por eso, cuando estés o alguien te esté dando la palabra de Dios, seas rico, empresario, emprendedor, lo que fuere, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Es más, Él no nos necesita en el sentido de que Él es Dios. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué necesita Dios? Dios es Dios sin nosotros. Nosotros sin Dios somos nada. Pero entender eso, pues, nos va a tener que dejar en algún momento esa reflexión, como el hijo pródigo. ¿Qué hago yo embarcándome en tantas cosas si en la casa de mi padre está la eternidad? Scott, y en 2-3 horas este hombre me habló del Señor Jesucristo. Yo, mi espíritu, mi ser interior, ese que te contaba, por eso le hablaba del ser interior, ese ser interior que por 15 años había buscado filosofías, libros, universidades, academias, estudios, viajes, para encontrar respuestas a la vida, lo encontré en 2 horas que un hombre valiente, un hombre de testimonio, me habló del Señor Jesucristo con su Biblia en mano. Y me dijo, ingeniero Benjamín, Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Y me di cuenta que todo lo que yo conocía de Cristo era nada, porque yo había acomodado a Jesucristo a mi estilo de vida, y mi estilo de vida no había cambiado como Jesucristo quería que lo haga. Y ese es el grave error del ser humano, que arrastra las Escrituras, acomoda al Señor Jesucristo a tu antojo y a tu capricho y a tu estilo y manera de vivir. Es que yo creo, es que yo pienso, es que me parece, nada. Es Dios y su palabra, lo que Él dice, porque si no, nosotros no hacemos dioses. ¿Y dónde queda el Señor? Y en ese momento recibí la revelación. Yo tengo el privilegio, Scott, de hermanos, que todos empresarios que están escuchando, de haber conocido a Cristo en ese momento, y desde ese momento cambió mi vida para siempre. A muchos hablan de proceso, de muchas cosas, pero para mí, y agradezco a Dios, desde ahí he cumplido 17 años, 8 meses y 23 días. Nunca más fui el mismo. Entregué mi vida a Jesucristo y le dije, Señor, quiero conocer la verdad. Y Jesús me dijo, yo soy el camino, Benjamín, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú conmigo eres todo, vales todo y harás todo. Tú sin mí eres nada, ni tu ingeniería, ni tus negocios, nada podrán hacer que encuentres la paz y la eternidad que solo yo puedo dar. Y lo entendí, gracias a Dios. Y entonces le dije, Señor, lo que tú me pidas voy a hacer. Este es mi caso, obviamente, es un llamado muy particular. No va a suceder normalmente con la mayoría o con todos. Y con el tiempo Dios empezó a hablarme y a darme la prioridad que iba a ser un pastor, un predicador, un hombre que le iba a servir a Él con toda su alma. Como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo, toda la ley y los profetas. Toda la Biblia se resume en eso. Y gracias a Dios esto lo tomé. Al año yo seguía en los negocios, pero ya empecé a dedicarme más a la palabra de Dios, más el llamamiento, empecé a servir en mi iglesia, empecé a subir en los ministerios, a abrir puntos de predicación, a abrir anexos en Alto Trujillo, en fortalecer la obra allá, en Las Palmeras, en Huichanzao, en Chicama. Una temporada abrimos 4 escuelitas para niños de 3 a 6 años, por 4 años, en Chicama, El Porvenir, La Esperanza, Huichanzao y Alto Trujillo apoyábamos. Y le damos desayuno, le damos la palabra de Dios y enseñanza académica preescolar. Wow. Mi vida empezó a cambiar radicalmente, 180 grados. Increíble. Y entendí que tenía un llamamiento muy, muy peculiar, ¿no? Y obviamente Dios usó mucho los negocios para darme responsabilidad, para darme criterio, para darme ese emprendimiento que a veces uno sin negocios le cuesta mucho, ¿no? Así es. Gracias, pastor. Vamos a la pausa y regresamos para hablar un poco de dónde Dios tiene su camino ahora, para escuchar su ministerio que tiene ahorita. Vamos a la pausa. Amén. Gracias. Para bien o para mal, el mundo cambió, y con él, nuestra forma de lucir. En la nueva normalidad, la salud vale más que la comodidad. Por esa razón, las personas preferían Biomask, pues ningún otro distribuidor repartía mascarillas y protectores visuales a domicilio sin ningún costo adicional. Con Biomask, el delivery es gratis. Mi linda familia que recicla y crea. ¿Quieren encontrar los trabajos más bonitos con material reciclado? Ya puedes crear las mejores manualidades para tu colegio o tu hogar. Aquí encontrarás creativos disfraces para nuestros engreídos, maquetas súper útiles para el cole, bellos adornos para lucir nuestro hogar y muchas más manualidades que crearás fácilmente. No te pierdas del paso a paso de las cositas más creativas de todo internet. Solo síguenos aquí en nuestra fanpage Mujer Virtuosa Recicla y Crea. Muéstranos tu creatividad. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que degustaste un cevichito? Compare, ya no vivas de los recuerdos, pues la cochera de fe te pone el cevichón de pescado o de conchas negras. Tú eliges. Haz tu pedido ya mismo al 968-751-035. Al toque que se acaba, ¿ah? Continuamos con nuestra conversación con mi hermano pastor Benjamín y bueno, creo que la hora ha avanzado muy rápido y hay mucho más para conversar, entonces vamos a tener que hacerlo una vez más en el futuro. Coordinamos para que puedas venir otra vez y hablar un poco más. Pero quiero darle un tiempito rápido para explicar un poco de minis y lo que están haciendo y luego creo que vas a tocar una canción. Amén. Sí, bueno, como les contaba, lo que estoy hablando es muy sucinto porque es una larga trayectoria. Tenemos 17 años, 8 meses y 23 días caminando con Jesucristo. Y bueno, hay muchas anécdotas. Mis hermanos también tienen bastante esa conciencia social, quizá por el contexto del que venimos, de ver tanta gente sufriente, tantos niños en la calle. Entonces para mí fue maravilloso entender de que no solo Jesucristo viene a salvarnos, darnos eternidad, sino a promover nuestra vida interior y también nuestros dones y talentos. Y en ese proceso, pues, más o menos
pasados 5 o 7 años de trabajar mucho en la obra de Dios, sin dejar todavía los negocios. Yo seguía trabajando duro y bueno, y tengo la peculiaridad, Scott, que digamos la mayoría de lo que yo ganaba lo usaba para la obra de Dios. O sea, daba a los ministerios de la cárcel, lo daba a los ministerios evangelísticos, lo daba a los ministerios sociales, ¿no? Porque yo entendía, repito, ese era mi llamado, que todo lo que yo hacía era para extender el reino de Dios. Y en ese contexto es pues que hace 10 años se funda Mini Ministerios, ¿no? Que para darle una connotación evangelística y social de la vida cristiana que estábamos llevando con Cristo Jesús, ¿no? Entonces, con el ministerio empezamos pues a hacer la confirmación de nuestro llamado, a hacer muchísimas campañas evangelísticas, muchísimos temas musicales. Logramos apoyar, creo, de los más grandes eventos de la ciudad, en los estadios, el Estadio Mansiche, el Coliseo Gran Chimú, en la Concha Acústica, en muchos lugares, pues siendo protagonistas de poder extender el reino de Dios, sea a través de la prédica de la palabra, sea a través de la música, del arte, o también de la ayuda social, ¿no? El año pasado nos unimos con un trabajo muy fuerte a nivel de toda la ciudad llamado Un Solo Perú, y también pudimos llegar con una semana de... Scott, estuvimos una semana con ayuda social en toda la ciudad, y llegamos, yo me encargué de hacer el trabajo y la conexión con los colegios, y llegamos a 25,000 alumnos. 25,000 alumnos en una semana. Wow. Con diversos equipos. Mira, por eso te digo cómo Dios usó los negocios, usó la ingeniería para yo dirigir a los grupos de trabajo, y eran como 70, eran de Estados Unidos, eran de tu tierra, Scott, y 70, 80 eran peruanos. Eran 6 buses con 15 o 20 personas por bus, que se iba a cada colegio, por 3, 4 colegios cada bus. O sea, estamos hablando de 20 colegios diarios, con todo ese despliegue, ¿no? Wow. Y mi persona estaba encargada de monitorear a la dirección, la profesor, el coordinador, el voluntario, el bus, el chofer, era una cosa impresionante el año pasado. Mucha logística. Y yo hice, pues, hermanos, pude hacer la cobertura de contar 25,000 alumnos que lograron escuchar el mensaje de Dios a través de la música, del arte, de la danza y de la cultura, llevando un mensaje traído justo por misioneros de Estados Unidos también. Entonces, Mini Ministerios está embarcado en ese desafío, ¿no? De poder evangelizar lo más que se pueda la palabra de Dios, porque es el mandamiento es ir y predicar, enseñándole. Y de ahí, en esta etapa de pandemia, estamos con la idea nueva, te hablaba Scott, de ya poder armar el aula virtual para ya tener enseñanzas ya constantes, ¿no? Enseñanzas a largo plazo con materiales de discipulado 1, 2, 3, hermenéutica, exegética, todo el tema también de las profecías, de Apocalipsis, y dejar ahí para que la gente pueda entrar y seguir masificando el evangelio, ya no solo evangelizando, sino también discipulando. Y algo importante, la ayuda social. Creo que en alguna manera como creyentes estamos llamados. Yo no separo la salvación de la vida de amor al prójimo, porque es una moneda de 2 caras. Es la salvación y también el amor al prójimo. A Jesús le preguntaron rapidito, le dijeron, Lucas 14, si no me equivoco, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le respondió, la ley conoces, la ley tienes, al fariseo, ¿no? Y le dice, ¿qué dice la ley? Jesús le dice, y él le pregunta, bueno, le responde, la ley dice, amarás tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Bien has dicho. ¿Qué más dice? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, haz esto y vivirás, le dice el Señor Jesús. Pero haz esto y vivirás, le dice respecto al contexto de la pregunta. La pregunta es, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, haz estas 2 cosas y vivirás, o sea, y tendrás vida eterna. El amor al prójimo, hermanos, no es una opción, no es un chance, es o no es. Y obviamente el amor al prójimo se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que el tema social debe estar bien impregnado en nuestros corazones. Porque dice también Santiago, ¿no? Si alguien se está muriendo de frío, si alguien está de hambre, tú no le vas a decir que Dios te bendiga, ¿no? Quítate la casaca y dáselo, dice el Señor, ¿no? Dale algo y dile que Dios te bendiga. Entonces, por ahí tenemos esa, vamos a decirlo así, esa filosofía de poder llevar no solo el evangelio, o mejor dicho,
a través de alguna ayuda social, de algún víver, de alguna ropa, de alguna frazada, poder complementar y darles lo más importante, que es la comida espiritual, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso estamos embarcados ahora, Scott, y aquí estamos pues para siempre hacer la obra de Dios. Y repito, en esta época de la era digital, pues nos estamos preparando. Estoy 2 meses preparándome con cursos virtuales para poder tener una idea holística de la realidad que viene, porque esto no va a cambiar. Es decir, esto sigue para más, ¿no? La era se digitalizó. Sí. Y tenemos que estar allí para poder de la ciudad, y le imprimieron su libro. Tiene bueno. su libro impreso. Sí, bueno, es un mérito de él, ¿no? Gracias, pastor. Bueno, creo que vamos a tener que dejar el para la próxima, porque la hora está ganándonos y tenemos que terminar muy pronto. Entonces, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir mucho de su historia, y espero que podamos conectar una vez más en el futuro para que podamos hablar un poco más de su testimonio, de sus experiencias y de su ministerio, y escuchar una canción quizás también con su hermano. Bueno, quiero dar unos comentarios finales y de ahí vamos a terminar el programa. Bueno, yo creo que el testimonio de nuestro hermano, el pastor Benjamín, es algo que, como él mencionaba, no quiere decir que todos los empresarios que reciben a Cristo deben dejar todo para servir como pastor, o como dejar su negocio y enfocarse completamente en el ministerio. Pero yo creo que lo que sí todos tenemos que hacer es ver cómo, qué parte, qué estamos haciendo en los otros 8 horas. Yo escuchaba una vez, ¿no?, alguien que indicaba, y ahora no recuerdo quién era, pero uno de los teólogos que ha dicho, tenemos que dar 8 horas de dormir, 8 horas a ministerio y 8 horas a nuestro trabajo. Y bueno, quizás esos 8 horas ser dividido en diferentes ministerios, ¿no? Puede ser su familia, pero tenemos que ver la forma de siempre estar sirviendo. Y eso yo creo que es el ejemplo que podemos ver en el pastor Benjamín. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros. La próxima semana nos acompañarán Rose Torres y Eresby Villanueva Torres, aquí en el canal 21 de Cablevisión TV y también en Facebook. Las hermanas Rose y Eresby son las dueñas de una de nuestros auspiciadores, Ideas Creativas. Eresby es miembro de la Iglesia Cristo Rey y Rose es miembro de la Iglesia Cristo Restaurador. Hablaremos de la supervivencia y la adaptación durante las temporadas difíciles, como los huaicos y una pandemia. No querrán perderse nuestra conversación, y espero que conectes la próxima semana, el lunes a las 6 p.m. Que Dios sea el multiplicador en su vida. Gracias.
Para bien o para mal, el mundo cambió, y con él, nuestra forma de lucir. En la nueva normalidad, la salud vale más que la comodidad. Por esa razón, las personas preferían Biomask, pues ningún otro distribuidor repartía mascarillas y protectores visuales a domicilio sin ningún costo adicional. Con Biomask, el delivery es gratis. Hola mi linda familia que recicla y crea. ¿Quieren encontrar los trabajos más bonitos con material reciclado? Ya puedes crear las mejores manualidades para tu colegio o tu hogar. Aquí encontrarás creativos disfraces para nuestros engreídos, maquetas súper útiles para el cole, bellos adornos para lucir nuestro hogar y muchas más manualidades que crearás fácilmente. No te pierdas del paso a paso de las cositas más creativas de todo internet. Solo síguenos aquí en nuestra fanpage Mujer Virtuosa Recicla y Crea. Muéstranos tu creatividad. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que degustaste un cevichito? Compare, ya no vivas de los recuerdos, pues la cochera de Fe te pone el cevichón de pescado o de conchas negras. Tú eliges. Haz tu pedido ya mismo al 968-751-035. Al toque que se acaba, ¿ah? Si te quedaste sin efectivo, ahora puedes pagar tu recibo de Cablevisión con tu tarjeta de crédito o débito. Así es,